Imagina esto. Entras a un elevador vacío. Un par de pisos más abajo, las puertas se abren y entra un desconocido. El espacio es pequeño. Están a menos de 1 metro de distancia. ¿Qué haces? Lo más probable es que mires tu teléfono, fijes la vista en los números que cambian en la pantalla o de repente encuentres fascinante el diseño del techo. Cruzas una mirada rápida con esa persona, tal vez un ligero asentimiento con la cabeza y luego desvías la vista por completo. Hacemos esto todos los días. En el metro, en la fila del supermercado, al caminar por una acera estrecha, nos cruzamos con cientos de extraños a centímetros de distancia y actuamos como si no existieran. Y con eso, al mismo tiempo, nos aseguramos de que sepan que no somos una amenaza. No es timidez, tampoco es mala educación. Es un elaborado y fascinante pacto invisible. Muchas personas se preguntan por qué se sienten así, y así lo confiesan. He empezado a ir al trabajo en metro todos los días y hay algo que me está molestando muchísimo, aunque trato de disimularlo. Si estoy sentado y trato de no mirar el teléfono, miro al frente y encuentro la mirada de la persona al otro lado del pasillo. Parece que no hay forma de hacerlo bien sin quedarse mirando el móvil todo el tiempo. Si intento mirar al frente, busco mirar a otro lado. Y siento que se nota demasiado que estoy tratando de evitar a toda costa mirar a la persona que tengo enfrente. Eso parece incomodarla a ella, lo cual me incomoda a mí, y da la impresión de que mi incomodidad incomoda aún más a la otra persona, lo que a su vez me incomoda todavía más a mí, y así continúa el ciclo de incomodidad hasta que me dan ganas de romper la ventanilla de atrás y salir del vagón en una salida de emergencia. ¿A alguien más le pasa esto o son cosas mías? En la década de 1960, un sociólogo llamado Erving Goffman se dio cuenta de que la sociología siempre estudiaba las grandes cosas, las guerras, las economías, las clases sociales. Pero nadie estaba prestando atención a lo más importante, las diminutas interacciones de día a día. Goffman entonces fundó la microsociología. Y fue él quien le dio nombre a este fenómeno que repites de forma inconsciente. Lo llamó desatención amable. Goffman descubrió que vivir en una sociedad moderna requiere una paradoja mental constante. Tienes que notar a las personas para evitarlas, pero debes ignorarlas para respetarlas. Piénsalo de esta manera. Cuando caminas hacia un extraño en la calle, realizas un baile visual en 2 tiempos. El primer tiempo ocurre cuando están lejos. Lo miras a los ojos durante una fracción de segundo. Ese microcontacto visual le dice al otro, te veo, sé que estás ahí. He escaneado tu presencia y sé que no eres un peligro. Pero el segundo tiempo es el más importante. Cuando la distancia se reduce a unos pocos metros, bajas la mirada o la desvías hacia un lado. Ese es el momento de la desatención. Le estás diciendo, confío en ti, respeto tu espacio personal y no voy a invadir tu privacidad fisgoneando en tu vida. Es como un interruptor visual de privacidad. Ahora, ¿por qué nuestro cerebro necesita este pacto? ¿Qué pasaría si dejáramos de usar la desatención amable tan solo por un día? La respuesta corta es que probablemente perderíamos la razón. Tu cerebro no está diseñado para procesar la intensidad de la vida urbana moderna. En la psicología evolutiva, mirar fijamente a los ojos de otra criatura durante mucho tiempo significa solo 2 cosas. O hay una intención de apareamiento, o hay un conflicto violento inminente. La mirada fija es una señal de caza o de desafío. Si miráramos intensamente a cada persona con la que nos cruzamos en el transporte público, nuestro sistema nervioso entraría en un estado de alerta roja constante. La desatención amable es, literalmente, un escudo psicológico, un filtro que reduce el ruido social para que podamos caminar tranquilos. De hecho, la llegada de los teléfonos inteligentes no inventó el aislamiento social en público, simplemente lo hizo más cómodo. Antes de los smartphones, la gente usaba el periódico, un libro o miraba fijamente las ventanas del autobús. El teléfono es simplemente el dispositivo perfecto para señalizar nuestra desatención amable. ¿Qué pasa cuando alguien rompe este pacto? Todos lo hemos vivido. Cuando alguien en el metro se te queda mirando fijamente durante más de 3 segundos sin sonreír y sin un propósito claro, sientes una incomodidad profunda en el estómago. Tu cerebro activa la alarma de peligro. Romper la desatención amable de forma agresiva se percibe como una intrusión, un acto de hostilidad. Es una invasión de tu espacio territorial mental.
Pero hay otra forma de romper este pacto que es igual de fascinante: la indiferencia absoluta. Goffman explicaba que desatención amable no es lo mismo que tratar a alguien como si fuera un poste de luz o un objeto inanimado. Si golpeas a alguien con el hombro al caminar y sigues de largo sin mirarlo, no estás siendo desatento amable, estás deshumanizando a la otra persona. El pacto requiere que reconozcas que el otro es un ser humano, paso 1, pero que elijas no molestarlo, paso 1,5. Cuando tratas a los demás como objetos, fracturas la confianza básica que mantiene unida a la sociedad, y es ahí donde florece la hostilidad urbana. Pero este mecanismo de supervivencia tiene un costo secundario muy alto. Al protegernos de la sobrecarga, también nos aislamos. La microsociología nos advierte que el exceso de desatención amable en las ciudades modernas nos lleva directamente a la alienación y a la soledad. Vivimos rodeados de miles de personas con las que compartimos el mismo espacio físico, pero con las que mantenemos una distancia psicológica infinita. Hemos perfeccionado tanto el arte de no molestarnos que hemos olvidado cómo conectarnos de manera espontánea. ¿Cómo podemos equilibrar esto en nuestra rutina? La respuesta no es ir por la calle incomodando a los desconocidos con miradas intensas. La clave está en aprender a abrir ventanas de microconexión conscientes cuando el entorno lo permita. Un simple gracias mirando a los ojos al cajero del supermercado. Sostener la puerta un segundo extra para quien viene detrás con una sonrisa ligera, o un saludo breve al vecino en el pasillo. Esas pequeñas rupturas conscientes de la desatención amable inyectan humanidad a la estructura fría de la ciudad. La próxima vez que salgas de casa, que subas al transporte público o que entres a un elevador con un completo extraño, observa tus propios movimientos. Nota cómo tus ojos caen de forma automática hacia el suelo o hacia tu pantalla. Sé consciente de ese baile silencioso que estás ejecutando. No estás solo ignorando a la gente, estás participando activamente en el pacto invisible que nos mantiene a todos cuerdos en la gran obra de teatro de la vida diaria. Provoca esas pequeñas ventanas de microconexión. La humanidad que vive en el otro te lo agradecerá. Si tú agradeces este esfuerzo imperfecto por inyectar una voz natural a estos videos, dímelo en los comentarios. Si te gusta este contenido y estas ideas, también dímelo. Apóyame con tu like y tu suscripción y sigamos trazando nuestra comprensión de lo humano.